Oye, vamos. Bueno, Cuando queráis, si os queréis acercar un poquito al micrófono. sí. Va a ser un poco caótico. Hay puntuales y todo. Sí, es raro en mí. ¿El qué? Digo puntuales, 6 a 7. Ni siquiera. Cállate. No, tío, Oye, digo, Aquí Volcón no, Si no andas más típica. empiezas. Venga, va. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, presentamos la Cinepedia de los 70. Hace 2 años se presentó la de los 80. Es todo por crowdfunding. La verdad es que salió, con lo de la nostalgia de los 80 y eso salió bastante bien, rápido. Y el siguiente paso era hacer 70 o 90. Yo aposté por los 70 porque en los 80 yo creo que todos tenemos buenos recuerdos del cine de los 80, pero donde realmente el cine de autor, el bueno, es en los 70. Y el que escribe, bueno, son fichas realmente de las películas de los 70. Él no lo tenía tan claro, yo aposté por los 70 más que por los 90, así que ya adelanto que el próximo será Cinepedia de los 90. Y nada, bueno, pues realmente eso, son fichas del cine de los 70, yo creo que es la mejor década, mejor que los 80. El crowdfunding salió adelante, salió bastante bien, al final nos sobraban 40 o 50.000 euros y dije, pues que haga el prólogo Ángel y le pagamos. Y la verdad es que nos cobró eso más o menos. Sí, antes es el segundo plazo. Sí. A 30, 60, 90. No lo dejó. Y nada, sin más. No sé, bueno, cuando me dicen, me proponen algo de los 70, voy de cabeza. Es decir, es mi década favorita, la década prodigiosa, una década en que yo empecé a enamorarme del cine, porque ya tengo mi edad y bueno, ya lo viví en directo y donde se hacían, pues desde el nuevo cine americano que rompía moldes contra el clasicismo, de los Hal Ashby, de los Monte Hellman y mucha gente más, exploitation de todo tipo, países y condiciones, de las cuales pues, algunas han pasado a la historia por diferentes motivos, pero que eran disfrutables siempre en programas dobles o en cines de barrio que llamábamos, o en todo donde fuera, hasta también aún pervivían los grandes clásicos, ¿no? Aún había alguna película de Hitchcock, había películas de directores de Henry Hathaway, de gente del viejo Hollywood, aparte de un cine europeo brutal, ¿no? Es decir, el cine europeo, aparte del de autor o de grandes autores, porque ahí estaban los Visconti, los Fellinis, y luego los Bergman en Suecia, bueno, una cantidad de gente increíble del cine europeo. En Italia era un paraíso, pero en Italia, por ejemplo, pues florecía un cine de género brutal, o de géneros brutal, ¿no? Es decir, no solo el de terror o el fantástico, pero sino el polichiesco, que a mí me parece brutal, los Fernando Di Leo, los Umberto Lenci, todo lo que es los Stelvio Massi, bueno, montones de películas de policiesco, de Peplum, y aunque el Peplum ya menos, pero ideal también unos últimos coletazos del Spaghetti Western, y algunos de los más raros, ¿no? Ya no los que a mí aprecio más, ¿no? Un Spaghetti Western ya en decadencia, pero que dio puntos muy interesantes. Bueno, había de todo. Y luego si ya nos ponemos a mirar hacia... Ya los estudios poco pintaban, sí. A Coppola, Lucas, toda esta gente, hasta que se pega el leñazo. Sí, lo que pasa es que en el cine americano hay como 3 épocas, que están los revisionistas estos, que Robert Altman, Hal Ashby, que querían hacer otra cosa, que empieza a hacer un cine como muy pesimista, muy revisionista, que bueno, que a la gente le empieza un poco termina cansando, ¿no? Termina provocando, bueno, siempre la América era lo muy oscura, muy terrible, y bueno, al final pues claro, esto empieza con Midnight Cowboy, ¿no? Un poco con el Schlesinger, que ganó el Oscar a la mejor película ya en finales de los 60, y son películas ya que la gente al principio las fue aceptando, pero luego empezaron a pegarse grandes batacazos, y luego salen unos directores nuevos de nueva hornada, entonces, que empiezan a creer en un nuevo cine americano, pero muy basado en la reestructuración de los clásicos, no desde la desintegración de los códigos, sino con las referencias más claras. Son los Spielberg, Scorsese, De Palma, que hacen un cine mucho más popular
y va haciendo también el concepto del blockbuster, ¿no? Que esa película de éxito masivo que, bueno, que más o menos nace, o se puede entender que nace con El Coloso en Llamas y esa época, aunque la primera propiamente con carácter de blockbuster es Tiburón, en 1975, porque se estrena en verano, porque tiene un lanzamiento masivo, porque tiene un marketing masivo, es decir, todo lo que hoy tienen las películas blockbuster, y luego ya evidentemente Star Wars, ¿no? Es decir, y la gran bomba que cambia totalmente el cine, que empezó a cambiar en los 70 al principio, pero vuelve a cambiar, ¿no? Es decir, hay un cine de los que muchos, yo no lo digo ni lo diré nunca, hay muchos que dicen que se cargaron el cine poco a poco, los Lucas Spielberg, yo creo que le pusieron una inyección de vitaminas, vamos, es decir, si evidentemente a los que nos gusta el cine de los 70, el de Hal Ashby, el de Robert Altman, pero era un cine que si hubiese sido solo eso, posiblemente no hubiese subsistido el Hollywood, al Hollywood de los 70 le metieron una adrenalina potente. Todos esos directores, y luego era un Hollywood muy raro, ¿no? Es decir, había grandes productores, había cine independiente naciente, estaba el cine de los grandes estudios a la antigua pero moderno, como el Robert Evans, ¿no? Que era un tipo que hacía revolucionó la Paramount con El Padrino, Chinatown, y bueno, y además fijaros que lo hizo recuperando ciertos estilemas de cine clásico, cine de gángster, cine negro, pero revolucionándolo también, ¿no? Desde el punto de vista de la producción. Se arriesgaba, un tipo que se arriesgaba a hacer Chinatown, que era una película de gentes con sombrero, a la antigua, y era un noir, pues como a la baleta, y se arriesgaba porque se lo daba a un europeo, nada menos que a Roman Polanski, ¿no? Es decir, o cómo se arriesgaba la Warner en los 70. La Warner produce, además del Exorcista, donde una niña se desvirga con un crucifijo, no lo olvidemos, y se estrena en plenas Navidades. La Warner se arriesga con La Naranja Mecánica, que es un escándalo absoluto, y del colmo de los colmos, Los Demonios, de Ken Russell, es una película de la Warner, y de Lee Evans, de William Burman, figuraros el nivel de riesgo de los estudios en los años 70, y de una casa como Warner, ¿no? Que hoy en día pues, hacen otro tipo de cine, pero en aquel momento hacían esas películas, ¿no? Es decir, bueno, y luego hay una cosa que me gusta mucho de esa época, que es el western crepuscular norteamericano, ¿no? Es decir, mucha gente lo denigró, consideraba que ya John Ford ya no hace pelis, ya no hay pocas pelis, el Hathaway está acabado, hasta Hathaway tiene películas en esa época que están muy bien, Cerco de Fuego, películas un poco crepusculares, pero es que hay un western por ejemplo, del maltratado Andrew McLaggen, que hace cosas como muy chulas en Los Últimos Hombres Duros, que es una de las películas más violentas de la historia del cine americano de los 70, con Charlton Heston y James Coburn, absolutamente fascinantes, bigote contra bigote. Bueno, Coburn no llevaba bigote, pero el Heston lleva un mostacho enorme, y aguantando en una escena que hoy sería imposible, cómo violan a su hija. Y cuando el marido de su hija está un novio, más o menos estaban casados, lo aguanta gesto, no, ella es fuerte. Y dice, si sales te matará. Y dice, luego nos vengaremos, ¿no? Que era como puro gesto, ¿no? Es decir, tenían ese western violentísimo con estilemas del spaghetti, pero también con influencia del gran Sam Peckinpah, ¿no? De esa violencia atávica de Peckinpah, que también está ahí, evidentemente. Algo que creo que nos encanta de los cines de los 70 es el gran thriller americano de los 70, ¿no? Películas que son por sí maravillosas, como La huida de Peckinpah o Quiero la cabeza de Alfredo García, para mí la mejor de Peckinpah, que es una parte de Grupo Salvaje, que es una bestialidad. Pero hay estas películas, pero otras que decían entonces que eran malas. Es decir, me acuerdo de la crítica, yo de pequeña me leía las críticas. San Francisco, ciudad desnuda, la tópica otra vez, el policía tal, que sale, que un asesino, y las ves ahora y eran absolutamente alucinantes. Stuart Rosenberg, Philip de Antoni, una serie de directores que no estaban entre los grandes, pero que al rebufo de French Connection, del éxito de French Connection, empezaron a hacer un thriller realista, un thriller bastante cínico de la situación de la delincuencia de las ciudades, de la inseguridad, de la corrupción policial, sin el Lumet, evidentemente, Sérpico, pero ahí estaba Friedkin, bueno, que hasta todo ese de cada uno tiene Carga Maldita, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, un cine fascinante que, bueno, algunos nos hizo enamorarnos del cine.
en todas, porque es que veíamos continuamente, ya no me va a poner friki total, pero bueno, las películas de artes marciales, claro, y la explotación asiática que llegaba a veces adulterada, muy adulterada, pero que nos gustaban las adulteradas. Ahora cuando vemos las de las Shaw Brothers, decimos, hostias, eran muy buenas, pues estaban muy bien hechas, pero cuando las veíamos cortadas, y que solo dejaban 4 peleas que no se entendían porque quitaban el argumento y las remontaban, los discípulos de Shaolin, no entendías nada, eran monjes calvos pegándose de hostias, pero ahora ves la versión remasterizada de Arrow y dices, hostia, esto era bueno, estaban muy bien, si parecen chambaras de Hong Kong al estilo de las películas japoneses. Bueno, todo eso lo veíamos, lo consumimos, lo asimilamos de una forma muy extraña y bueno, en los 70 eran una gozada y siguen siendo una gozada. Es decir, si ahora te quieres divertir, ponerte en Blu-ray de una edición de estas coleccionista de cualquier película de los 70, que bueno, algunas de ellas yo las tengo como cabecera, ¿no?, de todas aquellas películas de carretera americanas místicas, es decir, hacer de la carretera una religión, ¿no? Vanishing Point, Punto Límite Cero, que fue el título en español, de Richard Sarafian, otro genio de los 70 muy poco considerado. Electric Blue, Gildan Blue, con el tipo aquel, el Barrita, ¿cómo se llama? El actor este de Carretera Perdida. El Roger no. Bueno, el Robert Blake con una moto, obsesionado, un sheriff de pueblo obsesionado por una moto maravillosa, que es una historia absolutamente existencialista, o una de las más grandes, que es Carretera Asfaltada en 2 direcciones de Monte Herman, con el grandísimo, otro nombre de los 70, Warren Oates, que donde salía Warren Oates la película molaba, ya estaba, es decir, salía Warren Oates, mola la película mucho, ¿no? Y como quiero la cabeza de Alfredo García, que sale aquel tipo con la cabeza cortada, va por una road movie de un tipo con una cabeza cortada, es decir, que en un paquete que tiene que entregar al Indio Fernández, además, es decir, que ya es el colmo de los colmos. Bueno, todo ese cine probablemente no se podría haber hecho, es decir, hoy en día no se hubiese hecho, y son de un regusto increíble y que nos formaron a todos en la pasión por el cine, ¿no? Y bueno, todos somos hijos de... El slasher también nace en los 70. El slasher nace en los 70, y además hay muchos pre-slashers, incluso en los 70. Una cosa que se parecía está ya con John Carpenter, que nace en los 70, claro. Con la noche de Halloween, y antes Black con... Christmas es antes. Black Christmas es antes, sí, pero... Sí. Y luego hay todo ese cine de terror de los 70 de American Gothic, que nacional también desde La Matanza de Texas, que se desarrollan en sitios rurales, que descubren esa cara B del sueño americano, esta vez de la pesadilla americana, que son fascinantes, ¿no? Y que siguen reivindicándose y aún no han acabado de reivindicarse. Sigue habiendo mucha película oscura, olvidada de esa época, más allá de Toby Hooper, más allá de los John Hancock, más allá de muchos directores. Hay películas que se están rescatando con estos, no sé, el American Horror Project que ha hecho Arrow, por ejemplo, que va rescatando películas de los 70 prácticamente olvidadas, pero que es absolutamente fascinante. Es que es un no acabar. Yo cuando me encargó el artículo Alfredo, digo, ¿cómo voy a resumir yo los 70 en un artículo? Porque es que solo me pongo a hablar de esto, del thriller, y me voy a entusiasmar y voy a escribir 300 folios. O voy a hablar del polar francés de la época, ¿no? Es que había películas de estas, cuando ya Alain Delon o Belmondo se volvieron un poco locos y dejaron un poco el punto equilibrado de Melville, empezaron a hacer cosas como muy bestias, ¿no? Es decir, hoy es una película de Alain Delon como, no sé, alias El Gitano de la época, o películas como de Belmondo como Pánico en la ciudad, de Bernil, que son maravillosas, y yo las repasé cuando desgraciadamente murió Belmondo, y es que un tío que se iba por los tejados de París de verdad, saltaba sobre un metro de verdad y se metía en un túnel encima de un metro en París, es decir, unas escenas de acción que, bueno, Tom Cruise hoy no sé si las haría, es decir, porque aunque haga muchas barbaridades, hace barbaridades, pero bueno, Belmondo de un las que hacía. Y aparte hacía cosas que Tom Cruise nunca hará, es decir, porque hacía cosas totalmente incorrectas. Es decir, en Pánico en la ciudad, la chulería del personaje es tremenda. Y luego había un tipo en los 70 que a ti te gusta mucho también, que empezaba y que a mí me maravilla, que es Charles Bronson. Yo soy bronsoniano, yo soy como el personaje
de Nicholas Winding Refn, Bronson. Bronson me encanta, yo me quería llamar Charlie Bronson. Es decir, yo me rapo el pelo y quiero ser Charlie Bronson. Es que me encantaba el tipo este. Es decir, todo lo que hacía era maravilloso, y en los 70 se inventa un personaje con Michael Winner que es el justiciero de la ciudad, ¿no? Es decir, que el Paul Kersey, que le violan y le matan a la familia repetidamente durante décadas, ¿no? Es decir, siempre se está vengando, es como la eterna venganza. Es como es un mito griego, siempre le pasa lo mismo, es un mito del eterno retorno. Pero luego tiene películas como Fríamente, sin motivos personales, título que adoro, aunque el título original es The Mechanic, pero Fríamente, sin motivos personales, ese título es que es total. Yo lo vi en un cartel en Zaragoza, Fríamente, sin motivos personales. Pero esto, esa película es la mejor de la historia del cine, solo sin ver, tío, con una mirilla y Bronson con el mostacho este, y Fríamente, sin motivos personales. Bueno, un genio el que hizo ese título, es decir, no sé quién fue, pero distribuidor acojonante, vamos, es decir, porque de Mechanic mola, pero no. Luego, claro, a la de Statham le ponen de Mechanic y no mola, pero a Fríamente, sin motivos personales, cómo molaba, tío. Es decir, es que eso también era un punto de los 70 que le mola a la gente, esos títulos que ponían tan demenciales. La explotación de Tiburón, claro, con el desafío del búfalo. Bueno, otra maravilla. Es decir, el Moby Dick de Dino De Laurentiis. Eso es Moby Dick en la nieve. Es decir, y con un búfalo enorme y nada menos. Y Bill Hickok, que es el personaje de. Y sale Kim Novak, además, que ya se acordaba de Kim Novak, y sale Kim Novak con un director que era J. Lee Thompson, que siempre era maravilloso. Es decir, bueno, es que estaríamos hablando 7 horas aquí, pero quería reivindicar a Charlie Bronson, es decir, que es que yo soy muy Charlie Bronson. No lo dejaré, no voy a dejar, no, me lo sé creer toda la vida, pero es que además la que más me gusta es Al filo de la medianoche, es decir, aquella que va persiguiendo al violador en pelotas por media ciudad, esa es de la Canon, ya, pero ya está de los 80. Sí. Digo, el tío siguió, es decir, se volvía viejo y tal, el tío ahí siguiendo. Pero es una gozada hablar, ver películas de los 70 y bueno, es que es un filón interminable, es decir, y luego aquí os he hablado del cine español, ¿no? De los 70. Ay, sí. Claro, es decir, está ese fantaterror ya que se sigue desarrollando con títulos míticos como Pánicos en el Transiberiano, como No profana el sueño de los muertos, como Jorobado la Morto, ¿no? Muchas películas de Paul Naschy. Es decir, ese inexplorado aún cine fantástico español que fue una de las gozadas de esa época también, ¿no? Es decir, que se está reivindicando ahora, pero realmente siempre están los mismos títulos. O sea, hay un montón de cine fantástico español de la hostia y siempre, pues, por menos, pero siempre estamos con el Jesús Franco menos, pero mucho Paul y Eugenio Martín, 2 cosas más también, pero hay mucho y aún cuesta reivindicar cosas de la RAF, que también se reivindican siempre las mismas, ¿no? Bueno, hay muchísimo director en España y mucha película que salió bien a lo mejor y el director no se supo nada más, o hizo casi nada, o hacía comedias de estas de destape, ya después al principio de la democracia, ¿no? pero que hacía destape, pero que no hacía más terror y que estaban bien. Es decir, que bueno, había de todo y de todos en esa época. Eso yo lo adoro, los 70, es decir, no. Además era como todo parecía que se iba a hacer puñetas, ¿no? Es decir, pero porque estaba la crisis energética, estaba la Guerra Fría, estaban los rusos invadiendo Afganistán, estaban muchas cosas, pero salían cosas súper guays de todo eso. Es decir, había como tensión en el ambiente. Las ciudades americanas, por ejemplo, había delincuencia, la droga, todo eso sale en el cine americano, pero jolín, de eso salía algo. Ahora estamos igual y sale poco. Es decir, podríamos hacer de todo eso que saliese más. De las épocas de crisis salen buenas películas, ¿no? Y hoy salen buenas películas, pero aquella película es que eran casi todas buenas. Es decir, eran todas. Y ahora nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, esta es mala. Esta está en el cine de barrio aquí, que estrenan las malas, ¿no? Y esas éramos los que vivimos eso en directo. Esta que ponen este cine, donde ponen todas las malas, esta es la que mola. Me acuerdo un cine en Zaragoza que se llamaba El Cine Dorado, que era. Ponían siempre las que todo el mundo decía las malas, pero claro, las malas eran almas de metal.
de Michael Crichton, que el cartel ya acojonaba, ¿no? El Jules Briner haciendo así de robot. Y la mala era pues una italiana de Castellari, ¿no? Y este era el cine de las malas, ¿no? Y me acuerdo mis tías me decían, en este son todas malas, y yo era el que quería ir, ¿no? Porque eran las malas, las que me molaban, las que Retorno a la quinta dimensión se estrenó en ese cine de las malas, ¿no? Es decir, la tía con el brazo saliéndose del cuello. Pero bueno, esas que molaban con carteles de las 4 coronas. Las 4 coronas, todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto era una época maravillosa. No es nostalgia barata, también es realmente que eso pasó, eso nos influyó, eso nos formó, y ya sabemos que no va a volver, porque no va a volver, pero lo tenemos ahí, es decir, lo tenemos ahí, lo podemos disfrutar y podemos ponerlo, si se puede, donde merece, ¿no? Era en otro sitio. No va a volver, porque si volvería habría 4.000 ofendiditos, bien sola, otros 5.000 ya te habrían hecho el vacío, ¿no? Sí. O sea, porque es ya un cine atrevido. No, ¿y por qué no puede volver? Porque tampoco puede volver, no sé, la poesía de Quevedo, ni puede volver el teatro de Calderón, es decir, no tendría sentido. Y está bien que no pase, ¿no? Es decir, bueno, está ahí, y ahora tenemos esa maravilla del formato físico, de que algunos seguimos creyendo, somos algunos que seguimos comprando, ¿no? Aquí ahora me van a coger y me van a atracar lo que compre, ¿no? Pero seguimos comprando películas y bueno, está ahí, que las podemos seguir disfrutando y valorando y poniéndolas otra vez en conocimiento, ¿no? Es decir, pero bueno, además somos un club, ¿no? Es decir, hay mucha gente que lo sigue haciendo. ¿Qué más? Cuenta cómo es el libro. ¿Cómo? ¿Cómo es el libro? Muy gordo. Es cuadrado. Bueno, pues nada, básicamente son fichas de las películas de los 70, divididas en cada año, pero no en orden alfabético, ¿vale? Solo en cada año. Y nada, pues son fichas con cierta información. Pero tiene estrellitas también, ¿no? No, porque yo para eso soy muy malo. Aplausímetro. Porque yo solo pondría aplausos o caquitas. Entonces no puede ser. No queda fino. No queda fino. No es un trabajo fino. Son todas buenas. Sí, la portada del libro, es que claro, fijaros, la portada, es que veo aquí que está Drácula, claro, de Christopher Lee, que en los 70 estrena Drácula 73, es decir, que es el título, a mí me encantan esos títulos con la fecha, con Aeropuerto 75, Drácula 73, es decir, era lo más eso, ¿no? Es decir, Aeropuerto 4 igual no veo, pero Aeropuerto 81, o bueno, no, perdón, 80 hubo, 79, 80, Aeropuerto es así. Sí, Aeropuerto 80 Concorde. Es decir, además era la del Concorde. Y luego todas las exploitations se salían falsas, ¿no? Que ese es otro mundo, ¿eh? Es decir, las que cogía José Frade y las convertía en una segunda parte, una tercera parte de una película que no existía, que no era realmente esa, ¿no? Y me acuerdo que había una Aeropuerto 78, vuelo supersónico, que era un TV movie bastante cutre, con Doug McClure, el Trampas, de la serie El Virginiano, que todos sabíamos que no era de la serie Aeropuerto, porque además era un telefilm que aquí, como tenían muchos éxitos las películas de Aeropuerto, pusieron entre el 77 y la del 79, vamos a hacer la del 78. Y bueno, era el único país que tuvo Aeropuerto 78. Y además me encantaba, vuelo supersónico, ¿no? Es que en los cines también se estrenaban películas del este, en los cines. Cuerno de Cabra, en los años 70, fue búlgara, un éxito monumental en España. Hoy se estrenan menos, es decir, que no hay tanta producción, pero en España se estrenaban películas a principio de la democracia también, muchísimas. ¿Qué más? ¿Cómo la pregunta? ¿Cómo se consigue el libro? Sí, ahora. Solamente decir que estos son... Yo quiero uno. Son 50 pavos, ¿no? Bueno, decir que estos solamente son de prueba porque están imprimiéndose todavía y hemos traído esto pues para que se podría ver algo, porque me ha dicho que un cartón no presentaba, me ha dicho. Si queréis en el Facebook o en Twitter buscáis la Cinepedia de los 70 o de los 80 y allí podéis pedir y pues os cogerá los datos o no sé, porque no hay mail, así que eso, si queréis pedir, pues estos son de prueba, si queréis echarle un vistazo antes de que se lleve uno Alex. Pero es fiable, o sea, le damos los datos y nos llegará un libro, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo puedo. Yo voy a pagar, yo voy a pagar. Yo sé que es fiable, Sello Approve Ángel Sala. Sí, sí, a mí me ha dicho, te mando no sé cuántos VHS que para que veas barbaridades y me han llegado. Me han llegado perfecto. Muy bien, nada. Y nada, pues eso, pues. Muy bien. Muchas gracias a todos por Muchas venir gracias. y